groseras, ¿sí? Habíamos visto que a su vez la pleura se podía dividir en pleura visceral, parietal, costal, diafragmática, mediastínica y cervical, según estuvieran en interjuego una parte con la otra, ¿sí? Y cuando uno lo veía era como la imagen de un puño metido entre las dos serosas, ¿bien? Entonces podríamos decir que el pulmón flota dentro de la cavidad torácica y que está rodeado por este líquido pleural que lo que permite es lubricar y facilitar el movimiento. Y habíamos dicho que hay una aspiración continua de ese exceso de líquido hacia los conductos linfáticos. ¿Para qué? Para mantener una presión negativa entre las pleuras, que es lo que conocemos como presión pleural. Bien. Los pulmones están sujetos a la pared torácica como si estuvieran pegados, excepto porque están bien lubricados. Eso les permite deslizarse libremente cuando el tórax hace movimientos de inspiración y de expiración. ¿Sí? Profe, disculpa, Sí, no sé si entendí mal, que los conductos linfáticos son sí, los que absorberían ese líquido pleural. exacto. Hay una Listo. aspiración continua para que no se acumule líquido, ¿sí? Y eso depende de los conductos linfáticos. Esto que ven acá, Profe, sí, ¿y el líquido pleural de dónde proviene? O sea, ¿quién lo secreta? es producido por las mismas células de la serosa. Ah, bien. Toda serosa, ¿sí? Ya sea pericardio, pleura, peritoneo, es una serosa que cumple esta finalidad de lubricar y permitir el movimiento de los órganos. Por ejemplo, en el corazón, con cada latido cardíaco, él permite que el corazón se mueva fácilmente dentro de esta serosa, dentro de esta bolsa que lo reviste. Y hay una continua producción de líquido pericárdico, de líquido pleural. Lo que pasa es que cuando hay un desequilibrio entre las fuerzas hidrostáticas que regulan la producción de este líquido, fíjense que tenemos un extremo arterial y un extremo venoso. Después cuando veamos renal, vamos a ver que intervienen en este interjuego las presiones o fuerzas de Stirling, ¿sí? Donde tenemos una presión hidrostática y una presión capilar, tanto del intersticio como del capilar, que lo que va a determinar es el flujo que se produce a lo largo de ese vaso, desde el extremo capilar, desde el extremo, digamos, arterial hacia el extremo venoso. Cuando hay una producción en exceso de ese líquido, ese excedente de líquido va a ser aspirado de manera continua por el líquido linfático, ¿sí? Cuando se altera y se supera la capacidad de aspiración de esta linfa, en ese caso es donde se produce, digamos, el derrame pleural o el aumento de la cantidad de líquido pleural entre las pleuras, ¿sí? ¿Se entendió eso? Entonces, cuando hablamos de la relación tóraco-pulmonar, hablamos de una relación estática y una relación dinámica. ¿Por qué hablamos de estática o dinámica? La estática hace referencia a la relación entre estas estructuras cuando no hay flujo de aire, mientras que la dinámica es la relación que se produce cuando hay movimientos de inspiración y de expiración, ¿sí? Esta relación lo que hace es estudiar los cambios que existen en el volumen del sistema en relación con los cambios de presión. ¿Y qué es este concepto del cambio de volumen en función del cambio de presión? Es la compliance o complacencia, ¿sí? La fórmula de complacencia define por cada variación de volumen la variación que se produce en paralelo de la presión. Bien, entonces, podemos decir que la compliance es directamente proporcional al volumen e inversamente proporcional a la presión. Bien, el grado en el que los pulmones se van a expandir por cada aumento de unidad de la presión transpulmonar se llama compliance o complacencia pulmonar. Y este concepto de complacencia o compliance también se aplica al lecho vascular, como lo vamos a ver cuando veamos cardiovascular. Bien, por ejemplo, para ir adelantando algunos conceptos, el lecho venoso es un lecho altamente complaciente. ¿Por qué? Porque permite contener grandes cantidades o grandes volúmenes de sangre con pequeñas variaciones en la presión, cosa que no sucede en el lecho arterial. Ante pequeñas variaciones en el volumen, se producen grandes variaciones en la presión. Entonces, eso es un marcador indirecto de la distensibilidad, ¿sí? O complacencia. ¿Bien? Profe, te hago dos consultas. Decime. ¿Podrás explicar otra vez lo que empezaste a explicar de compliance? Y no se está grabando la clase, Y me di van a cuenta que no la grabarla de... estaba grabando, pero de última grabo la segunda clase y queda entera.
Yo para que quede entera, de última grabo la clase de las 19, es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de compliance, es como un sinónimo de distensibilidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando se produce un cambio en el volumen, eso se asocia con un cambio en la presión. Bien, por ejemplo, si yo inflo un globo, yo estoy aumentando el volumen y eso me va a aumentar la presión dentro de esa cavidad. Bien, ese grado de aumento de presión en relación a la variación de volumen habla de la complacencia o de la distensibilidad que tiene esa estructura. Por eso yo les ponía el ejemplo. Las venas son lechos que tienen una alta complacencia porque permiten alojar una gran cantidad de volumen con escasas variaciones de la presión. Cosa que no sucede en el lecho arterial. Pequeñas variaciones del volumen me van a producir incrementos marcados de la presión. Son lechos vasculares no complacientes. ¿Bien? Entonces, el grado en el que el pulmón se expande por cada vez que aumenta la presión pulmonar es lo que se conoce como compliance o complacencia pulmonar. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, decimos que el pulmón y el tórax, que hablábamos que era una unidad o un sistema tóraco-pulmonar, eran estructuras elásticas. ¿Qué significa que sean elásticas? Que pueden ser deformadas, ¿sí? La elasticidad es una propiedad de la materia que hace que ésta se pueda deformar a partir de una forma inicial cuando se le ejerce una fuerza, pero cuando dejo de aplicar esa fuerza, vuelve a su estado anterior. Por ejemplo, un resorte. Yo lo estiro, le aplico una fuerza, ahora cuando dejo de aplicar esa fuerza, el resorte vuelve a su estado natural. ¿Bien? Entonces, la propiedad elástica del pulmón hace que éste tienda a colapsar, mientras que el tórax tendía a expandirse, ¿sí? O sea, el volumen que se expande el sistema tóraco-pulmonar por cada aumento unitario de presión transpulmonar se denomina distensibilidad o complacencia pulmonar. ¿Bien? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en sí el pulmón tendía al colapso y la caja torácica a la expansión? Eso en condiciones normales. ¿Bien? Entonces, el equilibrio entre las fuerzas opuestas que son generadas por las propiedades elásticas del pulmón y del tórax se alcanza al final de una aspiración normal. Bien, cuando es una aspiración en reposo. Recuerden que la aspiración es un proceso pasivo, mientras que la inhalación es un proceso activo. ¿Por qué? Porque depende de la contracción muscular. ¿Cuál es el principal músculo de la respiración, de la inspiración? El diafragma. El diafragma. El diafragma, perfecto. Entonces, a este volumen, la tendencia del pulmón, ¿cuál va a ser? A retraerse, ¿sí? Pero va a ser balanceado por la tendencia del tórax a expandirse. ¿Bien? Entonces, para hacer un cambio, a partir de esta situación de equilibrio, ¿qué voy a necesitar? Activar una fuerza. Y esa fuerza va a ser ejercida por los músculos respiratorios. Que se acuerdan, nos vieron la clase pasada. ¿Sí? Teníamos los músculos que participaban en la inspiración y músculos que participaban en la expiración. Entonces, en la inspiración dijimos que era un proceso de qué tipo? Activo. ¿Por qué? Porque tengo que vencer esta fuerza elástica del pulmón a contraerse y de la caja torácica a expandirse. Bien. En la inspiración normal, el músculo que participa es el diafragma, porque lo que hace es descender e incrementar el tamaño de la cavidad torácica. Bien. ¿Y cuáles son los músculos accesorios de la inspiración? Los vemos acá. El esternocleidomastoideo, los escalenos, ¿sí? Que ambos lo que hacen es elevar el esternón, clavícula y primera y segunda costilla, y los intercostales externos que lo que hacen es horizontalizar las costillas. ¿Para qué? Para aumentar el diámetro de la caja torácica. ¿Sí? ¿En qué casos voy a utilizar los músculos accesorios en la inspiración? Por ejemplo, en caso que tenga una enfermedad obstructiva, donde tenga que hacer mayor fuerza para ingresar el aire a través de la vía aérea, o en caso de que tenga una mayor demanda, un mayor requerimiento de volumen ventilado, por ejemplo, por el ejercicio, ¿sí? Y en la expiración participaban los intercostales internos, que lo que hacen es descender las costillas, y los músculos abdominales, que lo que hacen es comprimir la cavidad abdominal para desplazar el diafragma hacia arriba, ¿bien? ¿Cuáles son estos músculos que hacen como una prensa abdominal? Los oblicuos internos, los oblicuos externos, el transverso del abdomen y el recto abdominal, ¿bien? Todo esto es lo que vieron en la clase pasada. Ahora, ¿se acuerdan que también hablamos de volúmenes pulmonares y capacidades pulmonares? ¿Cuál es la diferencia entre el volumen y la capacidad? ¿Qué es un volumen?
es la cantidad de aire que puede entrar dentro de la cavidad y Bien. la capacidad es digamos, la cantidad total que puede entrar de eso en esa cavidad. Y la capacidad se refiere a la suma de volúmenes, ¿sí? O sea, el volumen es un volumen particular, una determinada cantidad de aire, ¿sí? Ya sea que ingresa o que egresa. Ahora, las capacidades hacen referencia a la suma de volúmenes, ¿bien? Entonces, ustedes vieron que teníamos un volumen corriente, estoy tratando de ver la flechita acá, un volumen corriente, ¿sí? Que era el volumen de aire que ingresa en una respiración normal, ¿bien? Que aproximadamente era de unos 500 mililitros, ¿sí? Después teníamos un volumen de reserva inspiratoria, que lo tenemos acá, volumen de reserva inspiratoria. Bien, es el volumen de aire que va a ingresar en caso de una inspiración forzada. Bien, perdón, se lo estoy marcando mal, volumen de reserva inspiratoria, que es de unos 3.000 mililitros. O sea, parte a partir de un volumen corriente, cuando hago una inspiración forzada, puede incrementar hasta 3.000 mililitros. Después teníamos el volumen de reserva expiratoria. Bien, el volumen de reserva expiratoria es el volumen de aire que va a eliminar a través de una expiración forzada, que puede ser de 1.100 a 1.200 mililitros. Bien, y por último el volumen residual, que se lo define como el aire que queda dentro del pulmón después de una expiración forzada, que es de unos 1.200 mililitros. O sea que el volumen en condiciones normales del pulmón nunca es cero, sino que queda un pequeño volumen residual. Y esto es parte, se debe a las propiedades elásticas de la caja torácica y del pulmón. Bien. Ahora, la capacidad inspiratoria la podemos definir como la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, que es de 3.500 mililitros. Después teníamos una capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Y todo esto lo vieron en la clase pasada, yo para repasar algunos conceptos. La capacidad vital, que es la suma del volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. Y finalmente, la capacidad pulmonar total, que es la capacidad vital más el volumen residual. ¿Bien? Esto se entiende, ¿no es cierto? A partir de donde parto es el volumen que yo voy a obtener. Sí, profe. Ahora vimos que ¿qué ley regía el pasaje de aire, digamos, desde la atmósfera, desde el exterior hacia el pulmón? Eran las diferencias de presión. ¿Se acuerdan que dijimos que siempre el aire se movía en base a gradientes de presión? Y hablábamos de una presión pleural, una presión alveolar y una presión transpulmonar. O sea que la ventilación pulmonar en definitiva es el resultado de fuerzas que son ejercidas por los músculos respiratorios, que van a actuar sobre las estructuras elásticas como son el tórax y el pulmón, y van a generar cambios en el volumen y en el flujo aéreo, ¿sí? Entonces, la tendencia elástica del pulmón y del tórax hacen que uno tienda a separarse del otro, generando una presión negativa en el espacio que separa ambas pleuras, y eso se va a transmitir a todas las estructuras extrapulmonares que están en el tórax, y eso define la presión intrapleural o la presión pleural, ¿sí? Que en condiciones normales es una presión de tipo negativa. Bien. Después tenemos la presión dentro del alveolo, presión intraalveolar, que lo que representa es la presión que existe al final de la vía aérea en los alveolos pulmonares, ¿sí? Cuando no hay flujo aéreo, o sea, cuando no existe flujo de aire y las vías aéreas están en comunicación con el medio ambiente, la presión a lo largo de la vía aérea va a ser igual a la presión atmosférica, ¿bien? Porque no hay flujo de aire y esto está en directa comunicación, por lo tanto, presión intraalveolar va a ser igual a la presión atmosférica, es decir, 760 milímetros de mercurio, ¿bien? Y esta diferencia que existe entre la presión alveolar y la presión pleural es lo que conocemos como presión transpulmonar, ¿sí? Esa presión transpulmonar es la presión que es necesaria ejercer, ¿para qué? Para evitar la retracción del pulmón y mantener un volumen pulmonar determinado, ¿sí? ¿Eso se entiende? Profe, ¿podrías Sí. explicar otra vez la presión pleural? La presión pleural, sí. La presión pleural, fíjense que el espacio que hay, ¿se acuerdan que habíamos dicho que entre ambas pleuras, la hoja visceral y la hoja parietal, ¿sí? Había una presión negativa, una presión de aspiración continua producida por estos linfáticos que lo que hacen es aspirar el líquido en exceso, ¿sí? Entonces esa presión pleural es siempre negativa, y eso hace que se transmita esa presión negativa hacia el resto de las estructuras extrapulmonares. ¿Bien?
Recuerden que el Bien. pulmón tendía a colapsar y el tórax tendía a separarse. De esa diferencia que existe entre esa tendencia al colapso y esa tendencia a la expansión, genera una diferencia de presión que es la presión pleural. Bien, gracias, profe. Cuando se rompe Profe, esa perdón, ¿y presión, la presión transpulmonar? sí, Eh, es la diferencia entre la presión sí, intraalveolar y la presión pleural. porque 760 era la presión barométrica. Claro, 760 es la barométrica, Sí, ¿sí? Después igual vamos a ver que cuando hablamos de estas presiones hablamos en centímetros de agua. ok. Ah, o sea, son los -4 de negativos lo que Exacto, se... Ah, listo, ahí exactamente. está. Y hablamos de presiones en centímetros de agua, pues son variaciones muy chiquititas, ¿bien? Pero Profe, ¿qué? disculpa, ¿podrás Sí, repetir lo de presión transpulmonar? O sea, como sí. la mini definición que diste. Que la presión transpulmonar es la presión que necesitamos ejercer para evitar que el pulmón se retraiga y mantener un volumen pulmonar determinado, ¿sí? Por esto que decíamos, el alveolo, el pulmón tiende a colapsar, tiende a achicarse, pero el tórax tiende a expandirse. De ese interjuego de esto que va para adentro y esto que va para afuera, esa diferencia entre ambas presiones es la presión transpulmonar, ¿sí? Y en definitiva lo que define es la presión que yo tengo que hacer para que este pulmón tenga un determinado volumen. ¿Bien? Cuando yo rompo esta presión pleural negativa, por ejemplo, en el caso, no sé, de una fractura costal, donde hay una injuria a nivel de la pleura, se igualan las presiones atmosféricas con la presión pleural y el pulmón que tiende a colapsarse se colapsa. Y ese es el cuadro de neumotórax. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la otra clase? Sí, profe. Entonces, de vuelta, los gases se movilizan de un espacio a otro por diferencia de presión, ¿sí? Eso no es por arte de magia, no es por un nervio que esté inervando nada, sino que lo hacen a través de gradientes de presión. Entonces, fíjense, antes que comience la inspiración, la presión pleural, ¿cuál va a ser? Fíjense, acá tenemos. Es importante en fisiología siempre ver los gráficos y tratar de interpretarlos, ¿sí? Entonces, fíjense que este gráfico lo que representa son los cambios de presión y de volumen durante un ciclo respiratorio en reposo, o sea, no en una expiración ni inspiración forzada. Entonces yo tengo el volumen pulmonar por un lado, ¿bien? La presión pleural por otro y la presión alveolar por otro. Entonces, antes de que comience la inspiración, cuando voy a comenzar a inhalar, la presión pleural, ¿cómo va a ser? Negativa, ¿sí? De -5. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en condiciones normales la presión pleural era negativa? Ahora, si la vía empieza a ejercer por acción de los músculos de la respiración, comienza la inspiración, ¿qué va a pasar con la presión pleural? Se hace aún más negativa, pasa de -5 a -8 centímetros de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volumen pulmonar empieza a aumentar. La presión pleural se hace más negativa a expensas de que aumenta el volumen pulmonar. Bien, y por consiguiente, mayor tendencia a la retracción. Si yo estoy inflando algo que tiende a contraerse, voy a tener que tener una mayor presión para mantenerlo expandido. Por eso la presión se hace más negativa, de -5 a -8. ¿Bien? Ahora, cuando comienza la expiración, ¿qué pasa con el diafragma? Se relajan. ¿Se acuerda que habíamos dicho que era un fenómeno pasivo? Entonces, a medida que el volumen pulmonar va disminuyendo, ¿qué va a pasar con la presión alveolar? Va aumentando por encima de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque dijimos que la salida de aire era por diferencias de presión, por diferencias de gradiente. Entonces yo tengo que tener una presión alveolar mayor que la presión atmosférica para que haya flujo respiratorio. ¿Sí? ¿Se entiende esta gráfica? O sea, profe, cuando disminuye, o sea, me confunde. Lo entiendo un poco, pero me confunde. A ver, vos Cuando fíjate, aumenta, para que entre sí, aire desde la atmósfera a mi nariz, tengo que tener un gradiente de presión, ¿cierto? O sea, más allá de que yo estoy haciendo fuerza con los músculos para vencer la resistencia que tiene la vía aérea, como vamos a ver después, tiene que haber un gradiente de presión, ¿bien? Y fíjate, la presión dentro del alveolo es menor que la presión atmosférica. Si yo tomo como presión atmosférica de 0 para que haya
ingreso de aire dentro de la vía aérea, la presión alveolar es negativa. Bien, entonces yo hago el esfuerzo de inhalar, de meter aire por la nariz, entonces la inspiración comienza cuando la presión en la pleura es negativa, ¿sí? Y a medida que la presión se va haciendo más negativa, de -5 a -8, ¿qué va pasando con el volumen pulmonar? Se va incrementando. ¿Bien? ¿Por qué aumenta la presión pleural? Porque el pulmón, como aumenta de volumen, tiene mayor tendencia a retraerse, porque estoy luchando en contra de su tendencia natural, que es al colapso. ¿Bien? ¿Y cuándo comienza la expiración? Cuando se relaja el diafragma. Entonces, a medida que el volumen en el pulmón disminuye, ¿qué pasa con la presión alveolar? Aumenta. Y si aumenta la presión alveolar, esto va a permitir el pasaje de aire desde el pulmón hacia la atmósfera, de vuelta por gradiente de presión. Profe, Sí, eso dice que cuando, nada que ver, en el Power dice que cuando comienza la inspiración la presión pleural se hace más negativa hasta -8 centímetros de agua. Yo sí. tengo que es 7,5 centímetros de agua. Sí, ¿Hay a algún ver, problema según que el libro tengo que que... leas vas a encontrar -8, -7. Lo importante es el concepto de que es una presión más negativa. Sí, se hace más Ahí te va a negativa y tomar que es en un el poco más examen un lento. choice que diga si es -7,5, -8. El concepto es si es más negativa, si es positiva, ¿se entiende? Sí, listo, gracias. Profe, perdón, a mí lo que Profe, me confunde un poco es que no es que cuando aumenta el volumen aumenta la presión, eso es lo que hablábamos, ¿no? De compliance. Ahora, en profe. el gráfico dice que disminuye el volumen cuando yo estoy expirando, pero ¿por qué aumenta la presión en el alveolo si yo estoy aumentando el volumen? Eso es lo O que sea, me las cosas confunde. que vos tenés que hacer para efectuar la ventilación tienen que vencer, por un lado, la tendencia elástica del sistema. ¿Cuál es la tendencia elástica del sistema? Del pulmón a colapsar y de la caja torácica a expandirse. Pero además, tengo que vencer la resistencia que se opone al flujo aéreo en la vía respiratoria. Claro, ¿Sí? Entonces, vos fíjate, yo ingreso aire porque tengo un gradiente de presión desde el alveolo hacia la atmósfera, o sea, la presión alveolar es menor que la atmosférica, entró aire, ¿sí? Esto es facilitado, ¿por qué? Porque cuando entra aire, la presión pleural se hace más negativa, ¿bien? sí, sí, eso lo entendí. Yo de la mitad para adelante en la expiración me Acá, cuando costaba empieza la entender inspiración, que es un fenómeno sí. pasivo, teníamos que la presión alveolar, ¿por qué? Porque entró aire dentro del alveolo. Entonces, la presión dentro del alveolo es mayor con respecto al Ah, exterior, ok. ¿sí? Sí. Después vamos a ver que hay un punto que se llama punto de igual Profe, presión. Sí, perdón que te interrumpa. Lo de presión intrapleural, me preguntaron eso en el parcialito semana pasada y yo dice que era -4 y después dice 756 milímetros de mercurio y me dice que estaba errado. Entonces, lo cierto sería -5. en realidad puedes hablar o del valor absoluto o de la relación se puede hablar como habitualmente cuando hablamos de presión pleural hablamos de una presión de -4 centímetros de agua, ¿sí? Sí, yo Eh, dice -4, pero creo que quería que hablase -5. bueno, es una diferencia muy semántica, no sé, capaz que te quiso preguntar otra cosa y por eso la mala interpretación, pero algunos van a ver, según la gráfica y según la literatura, que algunos toman 760 milímetros de mercurio, partiendo a partir de la presión atmosférica, después hablan de 756, 764, o sea, o toma el valor absoluto, ¿sí? Sí, Sumándole y yo restando dice esos pequeños. 756 también porque pensé que estaba hablando, que quería saber el milímetro de mercurio y no en centímetros de agua, pero no era eso. No, porque algunos ya te digo, o toman el valor absoluto o hacen mención solamente a la diferencia eh, relativa, ¿sí? O toman el valor absoluto o la diferencia relativa de -4, -5. Bien, no sé qué puntualmente es lo que te habrán preguntado, pero en general la literatura, o por lo menos yo siempre preparo los temas, casi todo de Hussey y Singolani, se refieren a centímetros de agua como valor relativo. Bien, igual después el tema de las presiones lo vamos a
Profe, te hago una consulta. Nosotros lo que Entonces, tenemos que saber es que va a ser una presión negativa. A eso me refiero. Lo importante es que sepan que la presión se hace más negativa. No importa si pasé de -4 a -8 o de -5 a -8 o de -4 a -7. El concepto es que la presión es más negativa. ¿Por qué? Porque aumentó el volumen pulmonar y por lo tanto la presión pleural se hace más negativa. ¿Sí? Lo mismo que la presión Claro, porque alveolar. lo tiene que equilibrar de alguna forma. Cuando está en equilibrio es cuando no hay movimiento de aire. De En vuelta, la inspiración, la intrapleural va a inhalación y ser negativa. Perdón. ¿Cómo? En la inspiración, la intrapleural va a ser negativa y en la expiración, la intrapleural tiende a normalizarse al negativo común y el alveolar es el que se vuelve positivo durante la Claro, expiración. fíjense que es un interjuego de presiones, chicos, porque la diferencia de la presión alveolar y la intrapleural, ¿qué es? Es la presión transpulmonar. ¿Que se acuerdan que la presión transpulmonar, qué dijimos que era? Que es la presión que tengo que hacer para evitar la retracción del pulmón y mantener el pulmón con un volumen. ¿Sí? Si no, se produciría el colapso del pulmón. Por eso no es un valor absoluto. No es lo mismo en una inspiración en reposo que en una inspiración forzada. Y van a ver que la presión transpulmonar lo tomamos como un parámetro indirecto del retroceso elástico del pulmón. ¿Bien? Entonces, fíjense que cuando hablamos de las propiedades elásticas del pulmón, hablamos de propiedades que son estáticas y hablamos de propiedades que son dinámicas, porque habíamos dicho antes que podíamos evaluarlas cuando no hay flujo de aire o bien cuando hay entrada y salida de aire. Entonces, las propiedades estáticas del pulmón va a depender de la distensibilidad del pulmón, ¿bien? Y de la tensión superficial o del agente tensioactivo. Y por otro lado, las propiedades estáticas del tórax, que tienen que ver también con la distensibilidad torácica. Mientras que las propiedades dinámicas del pulmón van a depender de la resistencia a este flujo aéreo, que va a depender fundamentalmente de la vía aérea. ¿Bien? Entonces, fíjense, el retroceso elástico de la pared por un lado y tenemos el retroceso elástico de los pulmones, lo que yo les decía antes. La pared que tiende a expandirse, ¿bien? Y esta fuerza elástica, ¿de qué depende? De todos los componentes, hueso, cartílago, músculos y articulaciones. Mientras que el retroceso elástico del pulmón, que tiende el pulmón al colapso, depende de la composición de su parénquima. ¿Bien? Por eso decimos que son fuerzas que se oponen, una a la expansión y la otra al colapso. ¿Para qué depende el proceso retroelástico del pulmón? Depende, por un lado, de las propiedades elásticas propiamente dichas del tejido pulmonar, ¿sí? Y por otro lado, de las fuerzas elásticas que son producidas por la tensión superficial de los alvéolos, es decir, de esta interfase aire-líquido. ¿Bien? ¿Vamos bien? Entonces, podemos decir que para que haya ventilación, que era la entrada y salida de aire, necesitamos, por un lado, vencer las tendencias elásticas del sistema, de expansión del tórax y de colapso del pulmón, pero además tenemos que vencer la resistencia que se opone a este flujo aéreo. ¿Bien? Entonces, fíjense que la ventilación pulmonar, en definitiva, es el resultado de las fuerzas que son ejercidas por los músculos respiratorios que van a actuar sobre estas estructuras elásticas, como son el tórax y el pulmón, para generar cambios en el volumen pulmonar y permitir así el flujo aéreo. ¿Bien? Las tendencias elásticas del pulmón y del tórax hacen que uno tienda a separarse del otro y eso va a generar esta presión negativa que habíamos dicho que separa ambas pleuras, que es la presión pleural. ¿Bien? Entonces, la presión alveolar lo que representa es la presión que existe al final de la vía aérea en todos los alvéolos pulmonares. Bien, cuando no hay flujo aéreo, ¿qué pasa? Dijimos que las vías aéreas estaban en comunicación con el medio ambiente y por lo tanto la presión a lo largo de la vía aérea va a ser igual a la presión atmosférica. Eso cuando no hay flujo de aire, la vía aérea está abierta. Bien, entonces esta presión transpulmonar es el valor de presión que necesito para mantener un volumen pulmonar, ¿sí? Y por eso yo les decía que es un índice indirecto de la tendencia a la retracción elástica de este sistema tóraco-pulmonar. Bien, entonces, cuando yo lo que quiero medir es la propiedad elástica del pulmón, la presión pleural se debe medir cuando el flujo aéreo es cero, bien, y en ese caso la presión alveolar también es cero. Entonces, la presión transpulmonar va a ser igual y de signo opuesto a la presión pleural. Es una manera indirecta de medir cómo es la propiedad elástica del pulmón. ¿Se entiende? O sea, me tiene que dar 0 la intrapleural y 0 la Yo alveolar. tengo flujo aéreo cero
¿sí? O sea, no hay flujo de aire en la vía aérea, entonces la presión alveolar, ¿cuál va a ser? 0. Si yo no tengo flujo aéreo, dijimos que igual a la presión atmosférica, no hay gradiente de presión, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la presión transpulmonar? Va a ser igual a la de la presión pleural, pero de signo negativo. ¿Por qué? Porque la presión pleural va a tender a expandir, mientras que la del pulmón va a tender a la retracción. Por eso son de signos opuestos. Pero la dinámica no era que era la presión alveolar menos la presión pleural. Yo lo que entendí era que cuando vos arrastrás cierto volumen de aire, la presión alveolar va cambiando. Y por ejemplo, cuando vos inspirás, disminuye hasta menos 1 centímetro de agua. Sí. Y teníamos que la presión pleural disminuía hasta 7,5, 8, dependiendo de la bibliografía. Sí. ¿La diferencia de eso qué va a dar? ¿Positivo, me estás diciendo? No, acá lo que estamos queriendo, vos querés estimar, vos lo que querés, fíjate que acá yo lo que estoy diciendo es, ¿cómo podemos estimar la propiedad elástica del pulmón? ¿En qué momento podemos inferir cuál es la propiedad elástica del pulmón? Entonces lo podemos medir asignándole a la presión pleural un valor, ¿bien? Que va a depender, cuando la presión alveolar es 0, porque no hay flujo de aire, vos podés decir que la presión transpulmonar es igual a la presión pleural, pero sin flujo de aire. ¿Por qué? Porque desestimás la presión alveolar, porque dijimos que era 0. Si decimos que la presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión transpulmonar, y vos estás desestimando la presión alveolar, entonces va a depender únicamente de la presión pleural. Pero como sabés que tienen sentidos opuestos, es el mismo valor, pero con signo opuesto. Ah, listo, ahí está. Gracias, profe. ¿Entendió? Sí, ahí De entendí. esta manera no me estoy refiriendo a la dinámica respiratoria, me estoy refiriendo a cómo puedo inferir cuál es la propiedad elástica del pulmón, en qué momento puedo ver esa presión. Bueno, en ese momento determinado, cuando no hay flujo aéreo, cuando la presión alveolar es 0, entonces la única diferencia entre la tendencia a la retracción va a depender de cuál es la presión a nivel de la pleura. O sea, profe, yo puedo así pensar que si ese número está alterado es porque hay una problemática en la distensión. Exacto, yo lo que voy a interpretar es que hay una alteración en la propiedad elástica del pulmón, por ejemplo, en un paciente que tiene una enfermedad restrictiva, que tiene una neumoconiosis o que tiene alguna enfermedad por aspiración de ciertos polvos que generan un patrón de inflamación y de intersticiopatía, ¿sí? Entonces eso lo que hace es alterar la distensibilidad pulmonar. ¿Bien? Disculpa, profe, Sí. te hago una pregunta con respecto a esto también. Sí. Es decir, o sea, si se mide cuando la presión alveolar está en 0, con respecto al Sí. alveolar siempre va a ser 0, pero con respecto a la pleural va a ser el mismo valor pero con otro signo, digamos. Vos pensás que la presión transpulmonar es la diferencia entre la pleural y la alveolar, ¿sí? Yo te estoy diciendo que la alveolar es 0. Entonces, ¿de qué depende la transpulmonar? Solamente de la pleural. Pero la pleural va a tender ¿a qué? A expandirse. A expandirse, va. ¿Se entiende lo que estamos tratando de ver? El pulmón tiende al colapso, mientras que la caja torácica tiende a la expansión. Por eso decimos que esa presión va a ser equivalente a la pleural, pero de signo opuesto. Porque una tira hacia adentro y la otra hacia afuera. ¿Y en ¿Bien? la dinámica del pulmón cómo sería? O sea, en el proceso respiratorio, Ahora lo ¿sería? seguimos viendo, la dinámica pulmonar. Ahora estamos viendo las estructuras, vieron que hablamos de propiedades estáticas y dinámicas del pulmón. Ahora estamos viendo la parte estática, ¿sí? Lo que hace propiamente al parénquima pulmonar. Esto, ¿sí? ¿De qué depende el retroceso elástico? Por un lado, el tejido pulmonar en sí mismo, por otro lado, la tensión superficial. ¿Bien? Entonces, fíjense, es importante esto, que vean las características de las curvas, ¿sí? Por eso les digo que cuando lean, el tema este es medio borroso, por eso tómense el tiempo de entender las curvas y las gráficas, ¿bien? Fíjense, yo tengo acá una curva de presión, volumen pulmonar, ¿sí? Voy a tener la capacidad pulmonar total expresada como un porcentaje del volumen pulmonar, ¿bien? Y por otro lado la presión transpulmonar, medida en centímetros de agua, ¿bien? Entonces, fíjense que tengo por un lado una curva que corresponde a la expiración
y una curva que corresponde a la inspiración. ¿Bien? Entonces, la curva que yo obtengo para aumentar el volumen desde el volumen residual hasta la capacidad pulmonar total, ¿sí? Es la curva inspiratoria, esto acá, va a estar desplazada hacia la derecha con respecto a la expiratoria. ¿Por qué? Porque la presión transpulmonar es mayor cuando la curva se construye desde el volumen residual hacia la capacidad pulmonar total. Bien, y esto lo vamos a ver porque tiene que ver con el volumen que tienen los alvéolos. Este fenómeno, bien, por el cual la variable depende desde dónde se dirige, si es desde la capacidad pulmonar total hacia el volumen residual o viceversa, se conoce como histéresis. ¿Se entiende? O sea, cuando el valor de la variable depende de la dirección, eso se llama histéresis. ¿Bien? Lo van a encontrar como curva de histéresis pulmonar. Entonces, fíjense, la pendiente de la curva es la distensibilidad que tiene el pulmón. La distensibilidad pulmonar varía con el volumen del pulmón, ¿sí? Fíjense que acá estábamos viendo el volumen pulmonar. A volúmenes que están cercanos a la capacidad residual funcional, la distensibilidad va a ser mayor y disminuye a medida que nos acercamos a la capacidad pulmonar total. ¿Se entiende esto? No. Esta es la pendiente de la curva. Cuando nos acercamos a la capacidad residual funcional, la distensibilidad es máxima, fíjense la pendiente de la curva. Pero a medida que nos vamos acercando a la capacidad pulmonar total, se aplana la curva, ¿sí? Y este volumen disminuye, ¿sí? Acá estamos ya cerca de la capacidad pulmonar total. O sea, eso porque ya no tenés más distensibilidad, digamos, Esto para, porque ¿no? tiene que ver con las características de distensibilidad Claro. propias del pulmón, ¿bien? Entonces, no importa cuán negativa sea la presión transpulmonar, el volumen pulmonar no disminuye a cero, sino que siempre tenemos un volumen residual. Y fíjense que durante una respiración normal, el asa de histéresis es menor. ¿Por qué? Porque va a depender a partir de qué volúmenes parto, ¿sí? Profe, ¿qué era asa de histéresis? La histéresis es lo que te dice es que independientemente, en condiciones normales, si yo voy de acá hasta acá, debería ser lo mismo que si voy de acá hasta acá, es decir, del volumen residual hacia la capacidad pulmonar total. Ahora, vos fíjate que la curva no es lo mismo cuando voy en expiración o en inspiración, ¿sí? Y este fenómeno por el cual el valor que tiene esta variable depende de si parto de una punta o la otra, se llama histéresis. En condiciones, a ver, lo lógico sería que independientemente de si yo parto de mi volumen residual hacia mi capacidad pulmonar total o de la capacidad pulmonar total hacia el volumen residual, la variable tendría que tener el mismo valor. Sin embargo, eso no sucede en el pulmón. Eso se llama histéresis pulmonar. Ah, listo, profe, gracias. ¿Mm? Profe, pero eso pasa por la capacidad elástica del pulmón, ¿no? Exacto, esto depende de la distensibilidad pulmonar. O sea, la aspiración es como que ¿Vieron disminuye más como rápido cuando vimos, por ejemplo, por la esta curva de propiedad. disociación de la hemoglobina que tenía una forma NS, una S itálica que tenía que ver con el alosterismo y el cooperativismo, de cómo la hemoglobina pasaba de una forma tensa a una forma relajada? Bueno, esto es lo mismo en el pulmón. La curva presión-volumen pulmonar tiene esta morfología y tiene que ver con la distensibilidad del pulmón y cómo se comporta, ¿sí?, el volumen del pulmón a medida que va variando la presión transpulmonar. Claro. Bien, ¿se acuerdan que dijimos que indirectamente la presión transpulmonar daba una idea de la distensibilidad del pulmón? ¿Sí? Entonces dijimos que los factores que determinaban la distensibilidad era, por un lado, la fuerza elástica del pulmón propiamente dicha y por otro lado, la tensión superficial. Esas fuerzas elásticas del pulmón, ¿sí?, está dado por las fibras de elastina y de colágeno que van a estar enlazadas entre sí en el parénquima pulmonar. ¿Bien? Entonces, en los pulmones desinflados, estas fibras van a estar en estado contraído, elásticamente torsionado. O sea, la elastina es altamente distensible, mientras que el colágeno es menos distensible, pero independientemente de la distensibilidad que tiene cada fibra, la morfología que adoptan en el parénquima pulmonar en forma de red, o sea, una estructura reticular,
es lo que le da una gran distensibilidad al parénquima pulmonar, ¿sí? Esta forma de red hace que tenga una gran capacidad de distensión. Entonces, cuando los pulmones se expanden, las fibras se distienden, se desenredan y se alargan, ejerciendo incluso mayor fuerza elástica que la que tendría cada una en particular. ¿Bien? Y después, por otro lado, tenemos la tensión superficial. ¿Bien? Todas las moléculas que componen una sustancia líquida interaccionan de alguna manera entre ellas y se atraen. ¿Vieron cuando uno pone, por ejemplo, agua y echa aceite, que se van formando estas pequeñas micelas? Bueno, estas moléculas tienden a interaccionar y tienden a juntarse, se atraen unas con otras. ¿Bien? En la superficie de los alvéolos vamos a encontrar una fina capa de líquido que es la interfase aire-líquido. Bien, tenemos una interfase acuosa y el aire que está dentro del alveolo. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido y contrarrestar esa fuerza de atracción hacia el interior. Eso es lo que se conoce como tensión superficial. Entonces, la tensión superficial es la tendencia que hace que una burbuja de líquido tienda a retraerse a medida que la burbuja disminuye de volumen. Y la presión en su interior aumenta, lo cual tiende a oponerse al colapso de esta burbuja, ¿sí? El equilibrio de estas fuerzas opuestas es lo que describe la ley de Laplace. Lo vamos a ver mejor cuando veamos cardiovascular. ¿Bien? Donde la presión va a ser directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio. ¿Bien? Entonces, podemos decir que el pulmón se lo puede considerar como una colección de alvéolos que están todos interconectados y se comportan como una burbuja de líquido y dos factores hacen que este sistema sea inestable. Por un lado, que los alvéolos no tienen todos el mismo tamaño, ¿sí? Y que al estar interconectados, habíamos dicho que, obviamente, el flujo de aire era en función de que de gradientes de presión, entonces la presión es lo que van a tender es a equilibrarse y eso haría que colapsaran los alvéolos de menor tamaño y se hiperinsuflaran los de mayor tamaño. Y por otro lado, que el volumen alveolar cambia continuamente. ¿Por qué? Porque tenemos movimientos de inspiración y de expiración. Entonces, cercano al volumen residual, los alvéolos de menor tamaño tenderían también al colapso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el pulmón? En condiciones normales, ¿por qué no pasa esto? Porque la tensión superficial varía en relación al tamaño del alvéolo gracias a que tenemos un agente tensioactivo que actúa como un detergente y disminuye esa tensión superficial. ¿Bien? ¿Qué es este agente detergente o este agente tensioactivo? Es el surfactante que está producido por unas células que se encuentran a nivel de los alvéolos, que son los neumocitos tipo 2, ¿sí? Y una vez que los secretan, forman una fina película sobre la lámina de líquido que cubre el epitelio alveolar, ¿sí? ¿Cómo es estructuralmente el surfactante? Tiene una región hidrofílica y una región hidrofóbica, ¿sí? Tiene en un extremo la molécula, está formado por dos cadenas de ácidos grasos, ¿sí? Que son las hidrofóbicas, formadas por ácido palmitoilo, y están ancladas a una molécula de glicerol unida a un grupo fosfato y a una colina. Entonces tenemos, fíjense, la región hidrofílica, ¿sí? En contacto con el agua, y una región hidrofóbica, ¿bien? En contacto con la interfase aire. Entonces, como dijimos, ¿qué sucede en el pulmón? En los alvéolos que tienen menor radio, o sea, menor radio, mayor tensión superficial, como vimos por la ley de Laplace, lo que hace el surfactante es aumentar su concentración relativa y disminuye proporcionalmente la tensión superficial, para que la presión intraalveolar sea igual a los alvéolos de un radio mayor. Si no, se produciría esto que decíamos, como estaban interconectados, los alvéolos de menor tamaño se colapsarían y los de mayor tamaño se hiperinsuflarían. ¿Bien? Entonces, fíjense en la curva que veíamos antes en relación de presión-volumen. A medida que el volumen pulmonar, recuerden que el volumen lo vemos en este eje, ¿sí? A medida que el volumen pulmonar va disminuyendo, las moléculas del agente tensioactivo se concentran y su efecto sobre la tensión superficial aumenta. Entonces, a bajos volúmenes pulmonares, las moléculas coalescen, se juntan y su concentración efectiva disminuye. Entonces, el efecto del agente tensioactivo en la tensión superficial va a ser menor. Esto lo que hace es reflejarse en una mayor presión transpulmonar, que es la que voy a necesitar para aumentar el volumen pulmonar. ¿Sí? Es la curva de inspiración
después de una expiración forzada. Bien, esto es lo que justifica este formato que yo encuentro en esta curva o esta histéresis pulmonar. Bien, o sea que esta morfología, la histéresis pulmonar, depende justamente de este agente tensioactivo. Entonces, en definitiva, ¿cuál va a ser el efecto del surfactante en la función pulmonar? Por un lado, disminuye la tensión superficial en la interfase aire-líquido del alveolo. De esta manera lo que hace es aumentar la distensibilidad pulmonar. Por otro lado, lo que hace es mantener la estabilidad alveolar, ¿sí? Al disminuir la tensión superficial, a medida que el radio alveolar disminuye, la presión necesaria para mantener... Sí. Pensé que habían preguntado. Entonces, decíamos que la presión necesaria para mantener el volumen alveolar disminuye proporcionalmente, ¿sí? Y eso va a tener dos efectos. Por un lado, evita que colapsen los alveolos más chiquititos, los de menor radio, ¿bien? Cuando el volumen pulmonar se acerca al volumen residual. Y por otro lado, evita que se colapsen los alveolos menores y se sobredistiendan los alveolos vecinos que son de mayor tamaño. Y por último, lo que hace es mantener el equilibrio de fluidos a través de la membrana capilar, ¿sí? En ausencia de surfactante, la presión transpulmonar sería más elevada y la presión pleural tendría que ser más negativa. Esto generaría una presión negativa en el parénquima pulmonar que rodea justamente a los capilares, con aumento de la presión de filtración al espacio intersticial. Es por eso que los pacientes que tienen una deficiencia de surfactante, como son los chicos prematuros, van a tener menor distensibilidad pulmonar, van a tener atelectasia, es decir, colapso de los alveolos, ¿sí? Porque no se mantiene estable el alveolo, y finalmente van a tener edema pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Por eso que decíamos que la presión transpulmonar tendría que ser mucho más elevada y la presión pleural más negativa. Entonces habría un trasudado hacia el espacio intersticial. ¿Se entiende? Profe, o sea que los alveolos más chiquititos tienen mayor tensión superficial. En realidad lo que hace es generarse una disminución relativa de la concentración de surfactante. Esto permite que, a pesar de que son de menor radio, no se colapsen. ¿Sí? En algunos de los libros hay un dibujito que está muy bueno, muy gráfico, donde se muestra la cantidad de agente tensioactivo en función del radio del alvéolo. Por eso decimos que se genera una distribución relativa del surfactante según el volumen del radio del alvéolo. Profe, ¿Bien? disculpa. Entonces Sí. sería que en los alvéolos de menor radio el surfactante va a aumentar su concentración relativa y disminuir la tensión superficial para Claro, que para evitar la que se presión colapsen. claro, para que sea más o menos parecida en todos también. Exacto. Si no se sobreexpanderían los mayores a expensas de colapsar los chiquitos. ¿Sí? El tema es medio engorroso, chicos. Yo entiendo que es medio, me resulta a mí complejo de explicar. Así que me imagino que ustedes que a lo mejor están recién con la primera lectura, resulta un poco más complejo. Si quieren, yo estoy acá buscando el libro, este efecto de surfactante, hay un gráfico en el Hussey y Cingolani que está en la página 397, que lo que hace es explicar el efecto del volumen pulmonar sobre la concentración del agente tensioactivo a medida que el volumen pulmonar va disminuyendo. Y muestra la curva de histéresis pulmonar, ¿sí? Entonces a lo mejor después se sientan tranquilos, van a ver que muestra 4 alvéolos de distinto tamaño con distinta concentración relativa de surfactante y cómo es la inspiración y la expiración según la concentración del agente tensioactivo. Este gráfico está bueno para entenderlo. Profe, disculpe. ¿Cómo? ¿Me escuchó? ¿En el Husey? Ah, sí. En el ¿Cómo se Hussey llama? Cingolani Claro, yo estaba ¿Cómo es el leyendo libro? Guyton y hay cosas es que... el Hussey Cingolani. Después yo si Hussey. quieren les saco una foto a esta diapo, a ese pedazo de la página y se la subo. O Se sea la que subo al campus nos Pregunta, directamente. ¿este power no se va a subir? Sí, sí, yo después le subo este power. Profe, Sí. Igual ya está subido Uy, este. perdón. No, este no creo que esté subido porque lo terminé no, ayer. no. Puede ser que Te esté hago subido una, uno parecido anterior. te hago una Ah, consulta sí, porque hay rápida. uno que yo lo estuve viendo. Claro, puede ser que esté subido uno anterior, pero algunas diapos no van a estar. Entonces nos quedamos con... Porque yo había leído Guyton nomás, no sabía de ese libro. No, a ver, chicos, ustedes lean, en fisiología no va a haber un libro que esté mal y otro que esté bien. En todos lados es lo mismo. Lo que pasa es que depende del libro que ustedes lean, es cómo se aborda el tema.
Uno Claro, tiene que encontrar el autor que a uno le resulte más ameno para leerlo. En mi época, cuando era anatomía, se leía o del Rubier o se leía del Testú, pero a ver, la anatomía es una sola. A lo mejor uno le daba más vueltas para decir lo mismo y el otro es más directo, pero los conceptos van a estar bien en cualquier libro que ustedes lean. Entonces, a lo mejor también tiene que ver con la organización de los temas, cómo está dado. Entonces, a lo mejor esto está dado en un capítulo en un libro y en el singular y en el Guyton está 2 capítulos más tarde. Pero si ustedes leen la totalidad de los contenidos de fisiología respiratoria del Guyton, van a tener todos los conceptos, quédense tranquilos. Profe, te hago una consulta. Esta curva Sí, que dijiste, de la no me histéresis acuerdo pulmonar. exacto. Esta. Esa, por lo que veo, es del boron, ¿no? Este es del boron, sí. Y va a ser tipo graficar esta curva, porque la verdad que no la estoy entendiendo y me está costando un montón. Entiendo lo de las diferencias de presiones, entiendo lo del compliance, pero como que en la curva no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entendés de la curva? No sé, no, me marea la curva, la verdad. No te. Sí, profe, a mí también. ¿No están entendiendo la curva? Claro, es no, como que por ahí esa parte la explicaste muy rápido, profe, y mis neuronas fueron 3 pasos para atrás. No, no, igual, ojo, el tema es complejo, es medio... Nosotros tenemos acá, fíjense, tenemos una curva de expiración y una curva de inspiración, ¿sí? Acá tenemos la capacidad funcional residual. Acá estaría mi capacidad pulmonar total y acá estaría cerca mi volumen residual. ¿Bien? Entonces yo parto de la inspiración, ¿sí? Esta es la fuerza que tiene que hacer. Fíjense que estoy hablando de la presión transpulmonar, como tiene que aumentar la presión transpulmonar para que se incremente el volumen pulmonar, ¿sí? Que es un porcentaje de la capacidad pulmonar total. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, fíjense que yo les decía que no es lo mismo la presión transpulmonar y el formato de la curva cuando voy desde la inspiración hacia la expiración. Bien, esto es la histéresis pulmonar. Entonces, fíjense que si yo parto de la expiración, vamos a ir acompañándonos con el texto. A medida que el volumen pulmonar disminuye, fíjense que este es el volumen pulmonar, voy disminuyendo. Cuando hablamos del agente tensioactivo, el agente tensioactivo disminuye, ¿sí? Se concentran y su efecto sobre la tensión superficial aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa a bajos volúmenes pulmonares? Las moléculas se juntan, coalescen y la concentración efectiva disminuye. Por lo tanto, el efecto del agente tensioactivo en la tensión superficial va a ser menor. Eso va a hacer que yo necesite una mayor presión transpulmonar para aumentar el volumen pulmonar. Creo Cuando que el lo que pulmón está confunde un chiquitito, poco, cuando yo terminé de expirar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con los alvéolos? Disminuyeron de tamaño. Entonces hay una disminución de la contracción relativa de ese agente tensioactivo. Entonces, para yo aumentar el volumen, como tengo una disminución relativa de ese agente tensioactivo, voy a tener que ejercer una mayor presión transpulmonar, ven que acaba aumentando, ¿sí? Para poder aumentar el volumen. Es decir Por eso que, o tiene sea, esta a forma medida la de curva. que van coalesciendo el surfactante, o sea, el agente tensioactivo, hay que hacer Sí. más fuerza en la inspiración, ¿eso es lo que quiere decir la curva? Exacto, yo tengo que hacer una mayor presión transpulmonar para aumentar el volumen del pulmón. Ah, listo, ya O está. sea, Pasa mientras que, más ¿Entiendes? juntos estén, más fuerza hay que hacer. Si no sería la misma forma de ida que de vuelta. Pero como hay una disminución relativa del surfactante, ¿qué es lo que hace? Disminuye el efecto que tiene el agente tensioactivo en la tensión superficial. Por eso tengo que hacer una mayor presión transpulmonar para aumentar el volumen del pulmón. Por eso esta curva acá es aplanada durante la inspiración. Profe, por ahí relacionarlo un poco más con la curva de presión de oxígeno en la hemoglobina, así lo entiendo yo, que es muy Claro, similar. sería una cosa así, sería como reclutar para que pueda abrir del todo. Con la diferencia que acá no es un cambio de una forma Claro. de tensa relajada, sino que sería reclutando mayor cantidad de alveolos. Tengo que hacer Claro, una y tiene que mayor ver presión ahí la presión. transpulmonar. ¿Por qué? Porque está alterada la tensión superficial.
¿sí? Y, Sí, profe, Creo ¿me que puedes decir en criollo lo de concentración efectiva? Dice, la concentración efectiva disminuye. En criollo sería. ¿Cómo, perdón? Claro, como decía ahí la diapo, la concentración efectiva o Que relativa, fíjate, no me los alvéolos de menor radio, yo tengo un alvéolo de menor radio. La tensión superficial va a ser mayor, Sí. ¿sí? Entonces, la concentración relativa de este surfactante va a ser mayor. Y lo que va a hacer es disminuir la tensión superficial. Ahora, cuando tengo alvéolos muy chiquititos, hay una disminución relativa. ¿Por qué? Porque tienden a unirse este agente tensioactivo, ¿sí? Entonces, para poder abrir ese pulmón voy a tener que hacer una mayor presión transpulmonar. Claro, o sea, es mayor la presión que tenés que hacer para insuflar el pulmón después de haber Exacto, cuando expirado. está más chiquitito el alvéolo. Claro, ahí está, sí. Pasa que estaba, o sea, con las palabras estaba bastante difícil. ¿Se entendió ahí? sí, creo que lo que confunde el gráfico es que está la inspiración con la flechita hacia arriba, la expiración con la flechita hacia abajo, que mucho no se ve, y yo me visualizo cuando veo Acá. un gráfico de expiración, inspiración, la expiración siempre está hacia ¿Que va abajo, para acá o digamos, que va para y allá? la inspiración hacia arriba, y ahí es donde me pegó una mareada fuerte. Bien, pasa que ahora vamos a ver por qué está marcado ese punto en particular. Profe, disculpa que te Sí, pregunte, capaz ya lo respondiste, a pero ver. ese gráfico o Sí. alguno parecido, ¿está en el Gaiton, por ejemplo? ¿O en No cuál está? tiene que estar. No sabría decirte si está el mismo, pero todos los gráficos son parecidos. Figura como curva presión-volumen. En todos lados va a figurar como curva presión-volumen. Sí, profe, está pero diferente. Sí, pero conceptualmente es lo mismo y la morfología del gráfico va a ser la misma. Pero fíjense que está lo mismo, ¿eh? Creo que está en la página 499, si es la que yo creo que es parecida. Va a figurar como curva presión-volumen. Y les vuelvo a decir, el volumen pulmonar se expresa como porcentaje de la capacidad pulmonar total. Y la presión es la presión transpulmonar. Sí, ya está, profe, ¿Bien? gracias. Está acá. Bueno, el tema es medio complejo, chicos, ¿eh? Es medio denso, pero una vez que lo lean, lo vuelvan a leer y lo vuelvan a leer, lo van a terminar de cerrar. Les digo porque yo estuve estudiando el fin de semana. Profe, ¿ese gráfico se lo pueden llegar a tomar en el examen? No, nunca tomamos este tipo de gráficos, pero sí, capaz que se los damos y ustedes tienen que responder en función del gráfico, pero es interpretar la gráfica. La verdad que todavía el examen no está hecho. Bueno, no lo pongan, profe, porfis. Bueno, si me lo piden así, no lo ponemos. No, la idea no es tomar nada que sea confuso, sino que el gráfico tiene que ayudarlos a entender para que ustedes cuando se acuerden del gráfico recuerden conceptos, no al revés, no es para confundir. ¿Sí? Fíjense esta curva. Esta es una curva de presión, volumen, pero que va a estar comparando. Por un lado, en azul el pulmón, que habíamos dicho el pulmón tendía a el colapso. ¿Sí? Por otro lado teníamos la curva relación volumen, presión transpulmonar a nivel del tórax, que el tórax tiende a expanderse, ¿sí? Y una curva intermedia que representa la relación entre el pulmón y la caja torácica, ¿sí? ¿Eso lo ven ahí? Entonces, como las propiedades elásticas del tórax no se pueden medir directamente como si lo hacemos con el pulmón, ¿se entiende? Ailén, se te escucha cantar. Entonces, fíjense, el volumen, como les dije, se expresa en porcentaje de la capacidad pulmonar total, ¿sí? Porcentaje de capacidad pulmonar total. Entonces, el sujeto inspira o expira hasta un volumen pulmonar determinado, ¿sí? Entonces, relaja los músculos respiratorios y la presión en la vía aérea se mide durante una breve oclusión. Esa breve oclusión, o sea, el paciente respira normalmente, genera una breve oclusión, es lo que se conoce como presión de relajación.
¿sí? Esto sería la presión de relajación. Entonces, cuando el volumen pulmonar, el volumen del pulmón, es igual a la capacidad residual funcional, la presión de relajación en el pulmón es igual, pero de signo opuesto a la del tórax. Fíjense que acá es positiva y acá es igual, pero de valor negativo. ¿Bien? Entonces, la presión combinada de ambas estructuras, pulmón y tórax, va a ser 0. ¿Sí? ¿Se ¿Lo puede entiende explicar de eso? nuevo, profe? Fíjense que tenemos, el paciente genera una inspiración y una expiración normal y produce una oclusión transitoria, ¿sí? Eso es lo que se conoce como presión de relajación. Entonces, fíjense que para el valor en el cual estamos en la capacidad residual funcional, esa presión de relajación en el pulmón y en el tórax va a ser del mismo valor, pero de signo opuesto. Más 10, menos 10. ¿Sí? Entonces, para aumentar el volumen del sistema, lo que tengo que hacer, que habíamos dicho, era ejercer una presión que contrarreste la tendencia elástica del pulmón a disminuir el volumen para aumentar el tamaño del sistema y generar una presión que contrarreste la tendencia del tórax ¿a qué? A expandirse. Entonces, ¿qué pasa si no ejerzo ninguna presión sobre el sistema? O sea, con una presión de relajación, que es igual a 0. El volumen del tórax va a tender a expandirse hasta alcanzar un valor máximo que va a ser prácticamente el 80% de la capacidad pulmonar total, mientras que en las mismas condiciones el volumen del pulmón va a disminuir hasta por debajo del volumen residual. ¿Por qué? Porque dijimos que el pulmón tiende a colapsar y el tórax a expandirse. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer Entonces, una consulta? sí, decime. ¿Vos todo este PowerPoint lo hiciste del Husay nada más y no del Gaiton? Yo usé casi el 90% del Husey. No, bueno, Claro, gracias. porque hay cosas que por ahí el Aiton no tiene o no las estoy entendiendo de la manera que las estás explicando y como para ver de última ese libro porque pensé que había entendido un poco este tema y la verdad me terminé perdiendo en todo. Bueno, pero tranquilo, porque a ver, te vuelvo a decir, en fisiología es todo lo mismo. Lo que tiene el Guyton es que a veces yo creo que el Guyton está bueno como libro de primera lectura, porque es como más light, te lo da todo como más generalizado para que tengas un primer pantallazo del tema. El Husey Singolani, para el que le gusta meterse un poco más en la profundidad para entender las cosas, va más a fondo y tiene muy buenos gráficos para entender. Sí, re lindos. ¿Sí? Re lindo fue sarcasmo. Un poquito de Un humor. poquito, ¿no? Pero, a ver, está bueno el Guyton para la primera lectura y después quizás si quieren un poco más en profundidad pueden leer de acá. Profe, pero tengo una consulta. Sí. Todo esto es para explicar que el tórax tiende a la expansión y que el pulmón tiene a la retracción y que en base a estas dos fuerzas va a haber como un equilibrio entre los dos, tanto en la respiración como... Claro, y que si yo parto a partir de mi presión de relajación y lo dejo al pulmón libremente, ¿qué va a pasar con el pulmón? Va a tender a colapsar por debajo del volumen residual, mientras que la caja torácica va a tender a expandirse por encima de la capacidad pulmonar total. Claro, ese punto que dijiste recién, ¿cómo era? ¿Qué dijiste? Sí, Perdón. el punto de relajación. El punto de La presión de relajación, ¿qué es? relajación. Cuando no hay pase de aire, ¿sería? No, O... dijimos que cuando estamos respirando normalmente y la presión en la vía aérea se mide después de una breve oclusión, eso es lo que se conoce como presión de relajación. ¿Qué es una breve oclusión? No entiendo eso. Estás respirando, decís, mantenga el aire. Yo estoy respirando normalmente y te digo, mantén el aire, 5 segundos. Eso es la presión de relajación. No está ni entrando ni saliendo el aire, Claro, ¿sí? o sea, se mantiene en presión, pero no está circulando aire porque lo estás manteniendo, digamos. Exacto. Pero a su vez la vía aérea está cerrada, no está en conexión con la atmósfera. Si no, la presión dentro del alvéolo de la vía aérea sería igual a la presión atmosférica.
provoca una retención de aire para que genere esta presión de relajación. Pero siempre hasta volumen residual, digamos, ese es el límite, ¿no? Claro, o sea, por debajo del volumen residual el pulmón no se va a colapsar. Claro, Se aproxima exactamente. al volumen residual y el tórax se aproxima a la capacidad pulmonar total. ¿Bien? O sea, lo que hay que tener claro de esto son las dos fuerzas estas, Exacto. De o sea, y este nada tema, más. ¿qué tienen que saber? Las presiones pleural, pulmonar y transpulmonar y el interjuego de estas tres presiones para que se produzca el flujo aéreo. ¿Bien? ¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad del pulmón? ¿Y cuáles son los determinantes de la elasticidad torácica? ¿Y cómo es la dinámica del flujo aéreo? ¿Quiénes intervienen en la dinámica del flujo aéreo? ¿Bien? Sí. Gracias, Entonces, profesor. propiedades dinámicas del pulmón. Dijimos, inspiración y expiración. Inspiramos en condiciones normales al hacer que la presión alveolar disminuya por debajo de la atmosférica. 80 veces ya lo dijimos, ¿sí? Esto es que se genere un gradiente de presión para que entre el aire. Por convención se dice que la presión atmosférica es de 0, de modo que al disminuir la presión alveolar por debajo de la atmosférica, se conoce como respiración con presión negativa. Esto es menos 4 o menos 5 centímetros de agua. ¿Bien? ¿Cómo expiramos? Al igual que otros fluidos, se mueve de una zona de más presión a una de menos presión. Y para que el aire se mueva hacia adentro o hacia afuera, ¿quiénes intervenían? Una diferencia de presión entre la atmósfera y los alvéolos. ¿Sí? En ausencia de gradiente de presión, no hay flujo de aire. ¿Quiénes generan esa fuerza para movilizar el aire? Los músculos respiratorios. ¿Bien? Entonces, a glotis abierta y sin entrada de aire ni salida de aire, la presión en todas las partes del árbol respiratorio, hasta los alvéolos, van a ser igual a la presión atmosférica, o sea, de 0. ¿Bien? Ahora, para ingresar aire hasta los alvéolos, la presión en los alvéolos debe caer, de vuelta estamos repitiendo lo mismo, por debajo de la presión atmosférica, o sea, por debajo de 0. Con que la presión alveolar disminuya a menos 1, ya permite la entrada de 500 mililitros de aire. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender la magnitud de la diferencia entre la presión alveolar y la presión atmosférica? Del flujo aéreo y de la resistencia de la vía aérea al flujo, ¿sí? O sea que es lo mismo que decir presión atmosférica menos presión alveolar es igual al flujo por resistencia. ¿Sí? No, otra vez, profe, perdón. Entonces, ¿de qué depende la diferencia entre la presión qué es lo que permite, dijimos, la entrada de aire? La diferencia de presión entre el alveolo y la atmósfera, ¿sí? ¿Y de qué depende esa diferencia de gradiente entre uno y otro? El flujo de aire, o sea, cuánto aire entra cuando inhalo, y de qué resistencia va a poner la vía aérea al flujo. En un paciente que está con una crisis asmática, ¿el flujo aéreo cómo va a estar? Disminuido. ¿Por qué? Porque la vía aérea va a generar mayor resistencia a la entrada de aire. ¿No es cierto? Sí. O sea que fíjense que ya no solo hablamos de la presión alveolar, presión atmosférica y la presión transpulmonar. Hay otros factores como es la vía aérea que va a generar resistencia a la entrada de aire. ¿Sí? Si yo Y la estoy con resistencia, un cuadro... la resi- ¿Cómo? la resistencia tiene que ver con el diámetro de, por ejemplo, las vías respiratorias, ¿no? Exactamente, O sea, si exactamente. yo tengo, por Fíjense que ejemplo, hablamos de... inflamadas las vías, si yo tengo inflamadas las vías respiratorias, voy a tener un menor diámetro y ese diámetro va a generar una resistencia. Exactamente, entonces va a depender no solo de interjuego de presiones o de gradiente de presión, sino también de cuánto aire entro. Por ejemplo, un paciente que tiene un ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, ¿qué va a tener alterado? La motoneurona que permite el movimiento respiratorio de los músculos, ¿sí? Entonces ese paciente va a tener comprometido el flujo aéreo. ¿Por qué? Porque tiene alterado el músculo que permite la inspiración. Los pacientes con ELA no tienen un problema respiratorio, pero sí tienen un problema muscular. Y dentro de los músculos que se ven comprometidos, se ve comprometidos los músculos respiratorios. Entonces este paciente, por ejemplo, tiene una disminución del flujo aéreo. ¿Bien? Por poner un ejemplo de compromiso del flujo aéreo. Y un ejemplo de resistencia a la vía aérea es el paciente con un broncoespasmo. Bien, tiene mayor resistencia al flujo de aire, independientemente de que pueda respirar. En esos casos es
donde como mecanismo compensador el paciente lo que va a tratar es de aumentar su trabajo respiratorio con el uso de músculos accesorios, ¿sí? El esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales externos, ¿para qué? Para aumentar la fuerza respiratoria para vencer esta resistencia. ¿Bien? Entonces, al igual que en el aparato circulatorio, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos circulatorio, ¿no? Pero la resistencia al flujo depende de la viscosidad y de la densidad del aire y del radio y de longitud de la vía aérea. Esto es lo que se conoce como ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille es la que se usa habitualmente para el flujo en aparato circulatorio. La ley de Poiseuille establece que el flujo, en este caso sería el flujo aéreo, va a ser directamente proporcional a la presión y al radio, en este caso del bronquio, de la vía aérea, pero elevado a la cuarta potencia. Por eso pequeñas variaciones en el radio del bronquio van a ser muy importantes para el flujo, ¿sí? Y va a ser inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud. En condiciones normales en el aparato circulatorio, el flujo siempre es laminar, pero a nivel de la vía aérea existe un flujo de tipo turbulento en gran parte de la vía aérea, sobre todo en la vía aérea superior. ¿Bien? Entonces, ¿de qué depende este flujo turbulento? Del número de Reynolds. Y este número de Reynolds es un número que es adimensional, es decir, no tiene una unidad de medida, que se relaciona con la densidad, la viscosidad, la velocidad y la dimensión típica del flujo, ¿sí? Habitualmente, cuando el número de Reynolds es mayor a 2000, hablamos de un flujo turbulento. Bien, y esta es la fórmula para el número de Reynolds. Es velocidad, en este caso sería del aire, del flujo, el diámetro, ¿sí? En este caso sería del bronquio, por la densidad del fluido e inversamente proporcional a la viscosidad. Bien, entonces, uno de los desafíos más importantes que tenemos en la vía aérea es mantenerlas abiertas y permitir el paso de aire sin interrupción, pero va a depender de la resistencia y, como vimos acá por la fórmula, fundamentalmente del radio de la vía, bien, del volumen pulmonar, por esto que vimos antes, no es lo mismo comenzar el trabajo respiratorio a volúmenes bajos, por esto de la estéresis pulmonar, y del tipo de flujo, si es laminar o si es turbulento. Bien. Profe, tengo una pregunta. En la Sí, diapositiva decime. de Reynolds, en la Sí, diapositiva de la fórmula de Reynolds, perdón. ahí dijiste la densidad, ¿no? Sí, la Sí, densidad del fluido. La densidad del densidad o fluido viscosidad. esa densidad siempre va a ser constante, independiente de que el oxígeno tenga una densidad, el dióxido otra densidad y el nitrógeno otra densidad. Sí, eso es una constante. Bien, o sea, siempre va a ser igual, no va a cambiar Exacto, independientemente de si estoy en un ambiente con más oxígeno o con menos oxígeno. exacto. Eso no depende de la concentración de oxígeno. Bien, ¿Sí? gracias. Profe, tengo una pregunta. Sí. En los bebés prematuros que anteriormente había comentado, bueno, habíamos dicho que la tensión superficial aumentaba, pero la distensibilidad, ¿cómo era? Y vos pensás que una de las funciones que dijimos del surfactante, ¿cuál era? Aumentar la distensibilidad pulmonar. Si el paciente no tiene surfactante porque sus pulmoncitos no maduraron, la distensibilidad va a estar disminuida. Ah, listo, gracias, profe. Y por eso tienen disminución de la distensibilidad, tienen colapso alveolar. ¿Por qué? Porque no pueden mantener la estabilidad entre los alveolos de mayor diámetro y menor diámetro, por esto que habíamos dicho que estaban interconectados, y por aumento de la presión transpulmonar lo que tienen es edema edema pulmonar. Por eso se los madura a los chiquitos prematuros con corticoides. Gracias. No, de Profe, nada. disculpa, ya que Sí, estás hablando de eso, los prematuros son los que no producen surfactante nada más, ¿no? los prematuros, exacto. Entonces, fíjense que decíamos que la resistencia era uno de los determinantes importantes, ¿sí? del flujo aéreo. Y la resistencia a través del árbol bronquial va a depender de la disposición del árbol en paralelo o en serie. Podemos hacer una analogía con las leyes parecidas a las de la resistencia eléctrica en los circuitos de corriente eléctrica continua. Bien, no soy electricista, pero bueno, vieron que si vieron física en el secundario teníamos que las resistencias podían medirse en serie o en paralelo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo vieron alguna vez en física? No. Sí, Bueno, profe.
Bueno, los que tuvieron la parte de electricidad o de resistencia eléctrica en física, las resistencias pueden medirse en serie o en paralelo. ¿Sí? En serie sumo directamente cada una de estas resistencias. Bien, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Ahora, cuando la resistencia está en paralelo, lo que se mide es la inversa de esa resistencia, es 1 sobre la resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de resistencia va a ser menor cuando el sistema está puesto en paralelo. Bien, entonces la resistencia total es menor para cada una de las resistencias individuales. Es por eso que el árbol bronquial se ramifica y se va produciendo ramificaciones en paralelo. Lo mismo ocurre con el aparato circulatorio. ¿Cuál es la finalidad? Disminuir la resistencia total, ¿sí? Para que tenga que ejercer un menor trabajo, en este caso respiratorio, o en el caso cardiovascular, menor trabajo circulatorio. ¿Sí? Profe, y ahí juega Sí, un papel, me imagino, importante la musculatura lisa de los alvéolos, ¿no? absolutamente. Sí, vamos a ver. Profe, eh, profe, perdón. sí, Muchos compañeros pidiendo para abrir el sondeo porque tienen clases. sí, cómo no. Esperen, si quieren voy por acá. Tienen que dejar de compartir y ya lo cargo. Gracias, profe. No, de nada. No desesperen con el tema, ¿eh? Es medio engorroso, pero leyéndolo tranquilos, lo vamos a ir cerrando más a medida que vayamos avanzando en el tema también. Más que nada saber, profe, con qué, o sea, ahora sabiendo que hay otro libro de por medio, yo ese no lo conocía, nunca lo escuché al que dijiste vos, y para saber, porque ponele, yo esta clase me re perdí con solo haber leído el Gaiton, pero como es la obligatoria, me quedé solamente por eso, y como dijiste, es más superficial a por ahí lo que hay que saber, o sea, capaz que hay que saber más profundo de lo que En dice el realidad, Gaiton y hay que agarrar otro más. si vos entendés todos los conceptos del Gaiton, es lo que tenés que saber. Es lo que tenés que saber, no hace falta que te compliques con quizás leyendo con el Jusei Singolani. Lo que pasa es que, a ver, tenés el Boron, tenés el Jusei Singolani, tenés el Sí, Gaiton, hay un montón de libros de fisiología, pero te vuelvo a sí, decir, sí. todos dicen lo mismo. Lo que Sí, pasa es pasa que que yo, todos dicen con distinta profundidad, porque como me decís, el Gaitón es totalmente muy superficial a la comparación de lo que estamos yo por viendo ahora. ejemplo, cuando yo estudié fisiología, Sí, yo tenía el Gaiton y ujú, tenía el Jusei Singolani. A mí el Gaiton me parecía estar leyendo del Villiquen, y a mí personalmente no sí, me gustaba por eso. Entonces yo lo que hacía era la primera lectura para entender el tema general, lo leía del Gaiton porque era más fácil, más rápido para ujú, leerlo, y después me metía en el en el submarino Jusei. de Jusei Singolani, que a veces me llevaba un día entero a entender una página. Claro, claro, es más complejo, pero bueno, más Según mi accesible. experiencia personal, pero una vez que lograbas entender el Jusei Singolani con el gráfico, te lo pueden preguntar de arriba, abajo, izquierda, derecho, que lo sabés, porque lo entendiste a profundidad. Bien. Profe, perdona que te Profe, moleste, pero ¿tendrás, o sea, o alguno de la cátedra tendrá algún tipo de PDF en el que se pueda leer? Porque nosotros tenemos el PDF ese que no se lee nada del Jusei. me fijo, igual si no, este libro es todo blanco y negro. Yo si quieren este capítulo, les saco fotocopia y mañana se los dejo ahí en el INE. Sí, De profe, última les por dejo una favor. copia del capítulo y se lo van repartiendo entre ustedes, si no lo llevo a tener en formato PDF. Ay, profe, sí, porque la Sí, verdad es que profe, yo lo si no, tengo en dejalo PDF. en la imprenta de ahí, de la esquina, cosa que ¿En la podamos esquina? imprimirlo. Ah, bueno, se Sí. los dejo ahí en la esquina. Son 4 o 5 hojitas bueno, no, un poquito más. Pero es todo blanco y negro, así que por más que saquen fotocopia no se pierden nada, porque es todo blanco y negro el libro. No, sí pasa que, viste, en Profe, el PDF no tenemos, o sea, está horrible el PDF que hay. Bien, no, No yo se leen las letras. el capítulo Profe, este del tengo una libro, pregunta. sí, Perdón, no sé quién estaba hablando. no, decime. Eh, Bueno, tengo una pregunta, porque no entendí muy bien lo de distensibilidad pulmonar y lo del retroceso elástico. Un ejemplo de una persona que fuma, por ejemplo. ¿Cómo sé cómo está la distensibilidad? La distensibilidad era la expansión de los pulmones, ¿no? Y el retroceso Sí, era como que
como que se metían para adentro en criollo, ¿no? No, se No llama sé si proceso entendí bien eso. retroelástico, en realidad es lo mismo. Cuando hablamos de distensibilidad pulmonar, ¿se acuerdan que dijimos que la elasticidad es una propiedad propia de la materia, que hace que se lo pueda aplicar una fuerza para que se deforme y que después de sacada la fuerza, esa estructura o esa materia vuelva a su posición normal, ¿sí? Continuamente el pulmón está en un proceso de expansión y o sea, se achica y se agranda como si fuera un globo, continuamente. ¿Por qué? Porque es elástico, ¿sí? Y esa elasticidad dijimos que depende de dos cosas a nivel pulmonar. Por un lado, de su propio parénquima. El parénquima está dado por fibras elásticas y fibras de colágeno dispuestas en una forma reticular que le da elasticidad más allá de la elasticidad de cada fibra individual. Y por otro lado, lo que favorece a la distensibilidad pulmonar es el agente tensioactivo o surfactante. Bien, o sea, la distensibilidad pulmonar depende de esas dos cosas. Y en el caso de una persona que tiene problemas, por ejemplo, porque fuma mucho, ¿cómo estaría Sí. la distensibilidad y el retroceso? ¿Disminuidos Bueno, los dos? habitualmente lo que se produce en un paciente tabaquista crónico, un paciente POC, ¿qué es lo que tiene? Continuamente una inflamación de la vía aérea. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos inflamación y vimos inmunidad? Producto de esa inflamación continua, lo que se genera es una reacción cicatrizal, una fibrosis, producto de una respuesta inflamatoria, donde se va fibrosando el parénquima pulmonar. Entonces, esta elasticidad dada por las fibras de elastina y de colágeno va haciendo que las fibras se vayan endureciendo. Este mismo fenómeno de fibrosis pulmonar se produce también en las arterias. Los pacientes tabaquistas severos van perdiendo la elasticidad arterial y se va generando un proceso de arteriosclerosis o arteriadura. ¿Por qué? Porque se va perdiendo la elastina y se va reemplazando por fibras de colágeno que son menos elásticas. Se va produciendo un proceso fibrótico del pulmón. Entonces Puede estarían pasar los en dos pacientes, no sé, disminuidos. con asbestosis o pacientes que trabajan en canteras o pacientes que trabajan crónicamente inhalando polvillo, también eso genera una reacción inflamatoria crónica del pulmón con pérdida de elasticidad del parénquima pulmonar. Profe, disculpa, me acaba de saltar que se terminó el sondeo y en un momento me pareció que arrancó. ¿Lo podrías mandar de nuevo? ¿Lo vuelvo a cargar? Sí. Sí, por favor. A ver. Como resultados del sondeo, 9.5. Guardar y ahí lo cargo de vuelta. Sí, sí. Ahí lo abrí ya. Ah, ahí está, profe, gracias. ¿Sí? Ahí estamos. Profe, tengo una pregunta. A ver. Em, yo más que nada para saber cómo organizar el estudio de este tema. Las cosas que sí o sí hay que saber, más allá de tener la comprensión del tema, son las que están en la guía, por ejemplo, porque, no sé, en el PowerPoint aparece la fórmula del número de Reynolds. ¿Eso lo tenemos que memorizar y aprender o A es ver, para yo comprender el concepto? te adelanté el concepto, pero el número de Reynolds, ley de Poiseuille, ley de Laplace, lo vemos en profundidad en cardiovascular. Hay un seminario que se llama Hemodinamia de los fluidos. Pero para que vayan adelantando conceptos de, esto lo vi, porque en definitiva no deja de ser un flujo, que en el caso de la sangre es un flujo sanguíneo y acá es un flujo aéreo. Pero la ley que rige el flujo es la misma, que es la ley de Poiseuille. Bien, y el flujo, si es laminar o turbulento, va a depender de las características del flujo. Entonces, les adelanto conceptos, pero eso, Poiseuille, Laplace, el número de Reynolds, eso se los vamos a tomar en circulatorio. Es más, esas diapos son robadas de un seminario de circulatorio. Lo vamos a volver a ver después. Ah, bien, gracias, profe. ¿Sí? Miren, en el capítulo este que yo les digo del Cingolani, es el capítulo 32, que es como empieza el sistema respiratorio, que es introducción a la fisiología respiratoria y aspectos mecánicos de la ventilación. Da toda la primera parte, es lo que yo les di la clase pasada, pues yo textual saqué de ahí.
En el medio les da volúmenes y capacidades pulmonares, que es lo que vieron el viernes con Guillermo. Y después arranca con propiedades estáticas del pulmón y del tórax, que es todo esto que estuvimos viendo de distensibilidad pulmonar, agente tensioactivo, propiedades elásticas del tórax. Estoy leyendo los títulos, ¿no? Propiedades dinámicas del pulmón, resistencia del flujo aéreo, las curvas estas que les estoy mostrando. Esto está todo ordenado en el libro. Así que teniendo el seminario, más lo que vieron, más las guías y leyendo esto, se van a poder ordenar. No sé si estás mostrando algo porque yo no veo nada. No, estaba con el sondeo y no les... ¿Ahí lo ven? ¿Ahí están viendo? Sí, sí, Sí. sí. Bueno, yo estoy viendo. Bien. Bueno, entonces les decía que la resistencia a la vía aérea no es lo mismo, obviamente, dependiendo del diámetro de la vía. Como dijimos, por ley de Poiseuille, dependía del radio del bronquio o de la vía aérea, pero elevado a la cuarta potencia, ¿sí? Entonces tenemos que la tráquea es una estructura cartilaginosa, ¿bien? Estos cartílagos cubren prácticamente toda la circunferencia de la tráquea, ¿sí? Fíjense acá, y son vías aéreas superiores o mayores, ¿bien? Después tenemos los bronquios, que son placas curvas de cartílago que mantienen una cierta rigidez y permiten el movimiento para que los pulmones se expandan y se contraigan. Luego tenemos la pared muscular, que en todas las zonas de la tráquea y los bronquios no están ocupadas por placas cartilaginosas, sino que están formadas principalmente por músculo liso, y ya la pared a partir de los bronquiolos están formadas casi totalmente por músculo liso, con excepción de los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Que es donde se produce la interfase aire-líquido, por lo tanto no hay músculo interpuesto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se produce un espasmo bronquial, ¿cuál es el responsable? El músculo liso, ¿sí? Porque depende de la estimulación simpática y parasimpática, factores hormonales y de factores locales. Bien, es por eso que los pacientes que tienen un broncoespasmo, que es lo que le vamos a dar, un agonista beta 2, que lo que hace es dilatar el músculo liso. Bien, o le damos hipatropio, que actúa a nivel del parasimpático. ¿Para qué? Para relajar la vía aérea. Bien. Esto sí, la histología de la vía, según la porción, es importante conocer dónde hay cartílago, dónde no hay cartílago, dónde hay músculo, porque eso hace a la dinámica de la resistencia de la vía aérea. ¿Bien? Donde yo tengo músculo, donde tengo cartílago, no voy a poder comprimir la vía aérea. Ahora, en las vías aéreas de menor tamaño se produce la compresión dinámica de la vía. Entonces, conocer su estructura histológica sí es importante. ¿Sí? Entonces, fíjense que en condiciones normales el aire fluye a través de la vía aérea con facilidad. Es suficiente un gradiente de presión de 1 centímetro de agua, como habíamos dicho, para movilizar un volumen corriente de 500 mililitros. ¿Sí? La máxima resistencia al flujo se va a producir en las vías aéreas superiores o mayores, prácticamente el 50 al 80%, bien, como vemos acá. En las grandes vías, me apareció lo del sondeo, en las grandes vías, ¿sí? Hablamos de en las zonas de conducción, tráquea, bronquio respiratorio, en las primeras generaciones de los bronquios, el flujo va a ser turbulento, esto que dijimos del número de Reynolds mayor a 2000, y la resistencia de la vía va a ser prácticamente el 40%. En las zonas más distales, que sería ya al final de la generación número 16, fíjense que el flujo va a ser laminar, ¿bien? Y la resistencia va a ser menor. Y esta es la zona donde yo puedo regular la resistencia al flujo, ¿bien? Esto depende del diámetro de la vía aérea. Entonces fíjense que en las vías de conducción la velocidad del flujo es muy alta, por eso tenemos un flujo que es turbulento, ¿bien? Pero fíjense que a nivel de las vías alveolares o en las vías respiratorias, el área de sección aumenta, por esto que habíamos visto que a partir de la generación número 16 aumenta exponencialmente la superficie, ¿sí? La superficie de sección, acuérdense cómo aumenta, la sumatoria total es mucho mayor que estas vías, que si bien son el diámetro absoluto de esta vía es mayor con respecto a esta individual, la superficie de sección hace que la superficie sea muchísimo mayor a nivel de esta zona con respecto a la vía aérea superior. ¿Se entiende eso de la zona de sección? Profe, Sí, profe. no entendí por qué la resistencia es mayor en las vías aéreas altas. Porque la velocidad es muy grande, se genera una gran turbulencia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los determinantes
¿Qué es lo que ¿de qué dependía la magnitud del flujo? Por un lado del flujo y la resistencia de la vía, ¿sí? Y la vía dependía de la velocidad y la resistencia, ¿sí? Entonces, cuanto mayor era la velocidad, mayor era la turbulencia, a mayor turbulencia, mayor resistencia. ¿Bien? Listo, gracias. No es lo mismo algo que fluye, ¿sí? De manera laminar a algo que fluye de esta forma, ¿sí? Aumenta la superficie de rozamiento de la fuerza de choque. Es lo que se llama shear stress, eso lo vemos más que nada en respiratorio, es la fuerza de cizallamiento o fuerza de roce, ¿sí? Es mayor cuando el flujo es turbulento. Entonces, fíjense, en caso de trastornos obstructivos como asma o EPOC, lo que se produce es una limitación al flujo aéreo porque aumenta la resistencia de la vía aérea pequeña por medio de la inflamación o el broncoespasmo. Dijimos que en condiciones normales, ¿cómo era? En la vía aérea inferior o en los pequeños bronquios. La resistencia es mucho menor. Ahora, si yo tengo un broncoespasmo, estos pacientes lo que tienen comprometido es una gran limitación de la vía aérea porque lo que está comprometido es una gran superficie de sección, ¿sí? Fíjense el diámetro en un paciente asmático con respecto a un paciente con un bronquio normal. ¿Bien? Bueno, y fíjense esta curva, la curva flujo-volumen, ¿sí? ¿Qué representa esta curva? ¿Alguien se anima a explicarlo leyendo por lo menos que tengo en el eje de las abscisas, en el eje de las ordenadas? Fíjense que tengo, por un lado, esto representa el trabajo de inspiración y el trabajo de expiración, ¿sí? ¿Y qué estoy hablando? De volumen. ¿De qué estoy hablando acá? Una curva flujo-volumen. Perdón, acá tengo el volumen y el flujo, ¿sí? Medido en litros por segundo. Entonces lo que voy a estar viendo es el volumen de aire inspirado y expirado por unidad de tiempo y voy a tener una deflexión positiva, es decir, hacia arriba, ¿bien? Durante el flujo expiratorio y una negativa durante el flujo inspiratorio. ¿Qué es lo que pasa al final de la inspiración? Fíjense que estoy al final de la inspiración. El volumen de aire expirado es 0 y el volumen de aire contenido en el pulmón equivale a la capacidad pulmonar total. Y al final de la expiración, fíjense que esta es la expiración, el volumen de aire contenido en el pulmón va a ser el volumen residual. ¿Sí? Fíjense Profe, entonces, entonces sí, el volumen de aire que está contenido en el pulmón equivale a la capacidad pulmonar total. ¿cómo, perdón? El volumen de Esta es la aire. capacidad pulmonar total, ¿se acuerdan? Es la suma de todos los volúmenes. Volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, volumen corriente y volumen residual. ¿Sí? Eso es la capacidad pulmonar total. Pero ¿qué es lo que quiero graficar más que nada con esto? Fíjense que tengo un trabajo de inspiración, que habíamos dicho que era un trabajo activo, ¿no es cierto? Y un trabajo de expiración que es pasivo. ¿Bien? Entonces, el flujo aéreo, el volumen de aire inspirado, expirado por unidad de tiempo es lo que voy a estar representando en esta gráfica. ¿Sí? Tengo la deflexión positiva en el eje vertical, me va a representar el flujo expirado. Positiva porque va para arriba, ¿sí? Y el negativo es la inspiración. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa en el gráfico siguiente? Fíjense que es el mismo gráfico, yo para que lo entiendan así en general. ¿Esto lo vieron bien? Fíjense, al comenzar la expiración, cuando el volumen pulmonar se acercaba a la capacidad pulmonar total, como vimos acá, el flujo es mayor cuanto mayor es el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo en A va a ser mayor que en B y el esfuerzo en B va a ser mayor que en C. Entonces, cuanto mayor esfuerzo, acuérdense que la expiración era un proceso activo, o sea que es fuerza dependiente o trabajo dependiente.
Pero a medida que la expiración continúa, el volumen pulmonar disminuye y las tres curvas, la A, la B y la C, se unen y el flujo es el mismo, ¿sí? Independientemente del esfuerzo expiratorio. ¿Bien? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque la expiración es un proceso pasivo. Pero acá estás expirando. Expirando, por eso, soltando el aire. Sí. ¿Y por qué se mantiene constante? ¿Por qué no tiene más fuerza si yo a partir de una fuerza mayor en A? ¿Por qué es igual a con C? Por la diferencia de presión, ¿o no? Como estoy igualando la presión de la atmosférica, No, ¿por qué? ¿Tiene que ver con el parénquima, profe? Fíjate que cuando yo hago un primer esfuerzo, o sea, por eso decimos que es esfuerzo dependiente o trabajo dependiente. A mayor trabajo, mayor aire voy a expirar. Pero llega un punto, ¿sí? Que como disminuye la superficie de sección producida por la compresión dinámica de la vía aérea, eso tiende a incrementar la resistencia y disminuye el flujo expiratorio. Eso se produce como consecuencia de la compresión dinámica de la vía aérea. Entonces, independientemente del trabajo que yo haga, el flujo acá es esfuerzo independiente. Y tiene que ver con la resistencia de la vía aérea. Profe, ¿el pico tiene un nombre? ¿Cómo? Cuando llegamos al pico, por así decirlo, del esfuerzo dependiente, ¿tiene un nombre en particular o se dice pico? Se habla del punto de igual presión. Está- Fíjense que mientras aumenta el esfuerzo expiratorio tiende a aumentar el flujo, porque aumenta el gradiente, presión alveolar, presión atmosférica, aumenta. Pero la disminución de la superficie de sección que se produce como consecuencia de la compresión de la vía aérea tiende a aumentar la resistencia y disminuye el flujo expiratorio. O sea, ¿esto qué significa? Que la arquitectura pulmonar hace que el efecto del aumento del esfuerzo expiratorio sea contrarrestado por el aumento de la resistencia producido por la compresión de la vía aérea. Esto es lo que se conoce como compresión dinámica de la vía aérea. Llega un punto, ¿sí? Que es lo que se conoce como punto de igual presión, a partir del cual se igualan las presiones y la expiración es esfuerzo independiente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? No, la verdad no entiendo un cazzo, pero bueno, no importa, después lo voy a leer de vuelta. No, tan claro, bueno. Qué ¿Puede buena repetir aclaración. en todo caso? Fíjense que yo al principio hago un esfuerzo, ¿sí? Que es este esfuerzo dependiente, donde puedo aumentar por ejemplo, hago una espirometría, ¿no? Entonces yo al paciente le pido con una expiración forzada. El paciente expira y larga el aire contenido en el pulmón. Va a llegar un punto donde el aumento de la resistencia, que se produce por la compresión de la vía aérea, hace que por más que yo haga más esfuerzo, no pueda aspirar más cantidad. Ese punto donde se iguala la presión intraalveolar con la compresión dinámica de la vía aérea es lo que se conoce como punto de igual presión. Es como consecuencia de la compresión dinámica de la vía aérea. Creo que no entiendo por qué aumenta la resistencia. Claro, cuando disminuye la superficie de sección, o sea, disminuye el diámetro, se acuerdan que habíamos visto que uno de los determinantes era el radio, producido ¿por qué? Porque la vía aérea se comprime, eso incrementa la resistencia, y la resistencia era inversamente proporcional al flujo. Por eso, a mayor resistencia, menor flujo expiratorio. Entonces, inicialmente puede ser que el esfuerzo haga que yo tenga un mayor flujo expiratorio en A con respecto a B. Ahora llego a este punto donde se iguala como consecuencia del aumento de la resistencia por la compresión de la vía aérea, y en este punto yo, por más que haga más esfuerzo, es esfuerzo independiente, ¿sí? Y el flujo aéreo Ah, expiratorio se mantiene igual. ahí entendí. ¿Se entiende? Sí, o sea, cuando llega al punto donde aumenta la resistencia, por más que vos sigas expirando, va a pasar la misma cantidad de flujo de aire.
Exacto. Por más que Y inicialmente fíjense por hayas qué no. expirado mucho, mediano o poco. Exactamente. Y fíjense que por qué no se termina de colapsar del todo la vía aérea, porque hay áreas de la vía de conducción donde hay cartílago. Entonces no puedo colapsar completamente la vía aérea. Si yo haría un gran esfuerzo de expiración, aumentaría la resistencia y colapsaría la vía aérea. Y no habría flujo expiratorio. Como la vía aérea siempre se mantiene abierta en las zonas donde hay cartílago, porque el cartílago no se comprime, ese punto donde es igual a la presión dinámica de compresión, o en el punto donde no puedo comprimir más la vía aérea porque tengo cartílago, es el punto de igual presión. ¿Y eso equivale a un número bisagra, No, eso va a digamos? ¿O depender. cómo Fíjate es? que acá tengo puntos de igual presión a más 25, a más 15, ¿sí? Esto es un concepto más que un valor, Ah, entiendo. ¿sí? O sea, yo lo que hago es, hago un esfuerzo expiratorio, tiendo a aumentar el flujo, ¿por qué? Porque aumenta la diferencia de presión entre el alvéolo y la atmósfera, o sea, hago un gran esfuerzo, la presión alveolar es mayor, tiende a salir el aire, ¿sí? Pero la disminución de la superficie de sección producida por la compresión de la vía aérea, esta compresión dinámica, ¿bien? Ven que se va comprimiendo de manera dinámica, encuentra el punto de igual presión, donde independientemente de que yo trate de hacer más esfuerzo, eso hace que la resistencia disminuya el flujo respiratorio. ¿Bien? Es esto que ven acá. Que puede ser más 15, menos 15, dependiendo de dónde parto. ¿Bien? El tema es medio engorroso, léanlo tranquilo. Yo mañana les voy a dejar una fotocopia del capítulo en la esquina entonces de la Facu, ¿sí? Léanlo tranquilo. Estos gráficos, todo lo que yo les di está textual y copiado hasta en el mismo orden del libro, ¿sí? Así que léanlo tranquilo y en todo caso la próxima clase charlamos. Creo que la otra semana tienen semana de integración. Profe, Sí. hola. ¿No es posible como en una aplicación del teléfono sacar las fotos del libro y subir en Campos y ahí lo que quieras imprimir? Me fijo. Esto, por ejemplo, que están viendo es una foto que yo le saqué al libro. Claro, porque ahí sí es posible Si quieren, dejar la información para todos. intento escaneárselos y se los subo escaneado. Sí, Sí, para mí claro, mejor, porque cada sí, Ay, uno... gracias, escaneado. Sí. profe. Listo, yo se los escaneo. Si ven alguna hoja media rayada, es mi nena chiquita que la rayó, no se asuste. No pasa Pero ahora nada. se los escaneo y se los subo al campus. Dale, Claro, después perfecto. está el que quiera lo Gracias, imprime o si profe. no lo mira en el, Sí, en mejor, el listo, yo se los dispositivo. hago así, más fácil. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Gracias, Gracias, profe. Chao, profe. nos vemos. Una